Bueno, chicos, vamos a continuar con la materia. A ver, con la materia, un momentito. Ya. Bueno, vamos a ver acerca de las regiones biogeográficas del Ecuador. Déjenme aceptar aquí a los demás compañeros. Ya está grabando, si está grabando. Vamos a continuar. Bueno, como les había mencionado, la ubicación de nuestros ecosistemas depende de factores como son la altitud y la latitud. Pero también la historia biogeográfica de las regiones. Debido a esto, en el país se reconocen 4 regiones y se describen varios ecosistemas en cada una de ellas. El Ministerio del Ambiente, anteriormente llamado solo Ministerio del Ambiente, realizó en 2013 la descripción de las regiones del Ecuador continental y sus principales ecosistemas, dando que Ecuador tiene oceánicas o de agua profundas, en este caso son las regiones biogeográficas. Franja marino-costera, manglares, bosques húmedos, bosques secos y semiáridos. La sierra cuenta con páramos, bosques montanos, bosques secos y semiáridos. Amazonía cuenta con bosques de tierra firme, bosques inundados e inundables, y la región insular Galápagos terrestre. La región litoral, por otro lado, como se conoce región costa, está ubicada entre la cordillera de los Andes y también el Océano Pacífico. Ahora, chico, un momento. Ya bueno. Se encuentra también atravesada por la cordillera costera y se describen 3 grandes elementos geográficos. Lo que es la cuenca del Guayas, que forma, en este caso, el valle fluvial más grande de la costa pacífica de América del Sur, el río Esmeraldas, originado en el sector occidental, y la cordillera costera desde Esmeraldas hasta Guayaquil. En esta región, al estar ubicada junto al océano, se han considerado 2 ambientes marinos: el oceánico o de aguas profundas y la franja marino-costera, que se encuentra sobre la plataforma continental. Las siguientes provincias corresponden a la región costa: Esmeralda, Santa Elena, Santo Domingo, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, perdón, El Oro y también lo que es Manabí. Con la región insular tenemos que el archipiélago de Galápagos corresponde a la región insular y se encuentra ubicada a 1000 kilómetros del continente. Profesor, una consulta. ¿Estamos en ciencias naturales todavía o estudios sociales? Sí, ciencias. Ya nos faltan pocas láminas y pasamos a estudios sociales. Allá. Sí. Perdón, disculpe. No, tranquilo, es para ya dejar terminado el tema y no estar quedándonos atrasados. Correcto. Ya. Perdón. No, no hay problema, tranquilo. Bueno, ahora con respecto a la región insular, como les había mencionado, esta se encuentra ubicada a 1000 kilómetros del continente y se describen 13 islas grandes, 6 pequeñas, 46 islotes y 26 rocas de origen volcánico. 4 de estas islas se encuentran habitadas y forman la provincia de Galápagos. Todo el área se ha reconocido como parque nacional y se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Este archipiélago, por otro lado, está atravesado por la línea ecuatorial y es considerado el segundo en tener la mayor actividad volcánica. Se reconoce como punto caliente con la presencia de volcanes, en este caso permanentemente activos, como Sierra Negra, Sierra Azul, también lo que es la Marchena y la Cumbre. La región insular, por sus características de suelos volcánicos, condiciones climáticas y corrientes marinas, tiene ecosistemas terrestres y acuáticos. Vamos a ver la región andina. Tenemos que la región andina o sierra se encuentra en los Andes y recorre lo que es la parte norte al sur de Ecuador, siendo que la cordillera modificó lo que es la geografía. Y también tenemos, a ver, un momentito.
Ya bueno, como les mencionaba, modificó la geografía y generó varios pisos climáticos y ecológicos desde las tierras más bajas hasta los nevados más altos. La cordillera, por otro lado, está formado por dos cadenas montañosas paralelas, oriental y occidental, con 200 kilómetros de separación entre ellas, siendo que dejan valles, lo que son valles interandinos, formaciones montañosas, nevados y los volcanes. La presencia de lluvia es abundante en cordillera y la vegetación se mantiene verde, pero en las zonas más bajas existen zonas de bosques secos y semiáridos. En esta región, por otro lado, existen 10 provincias, que es Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tumburagua, Chimborazo, Loja y lo que es Cañar, Azuay y Bolívar. Y por último tenemos a la región amazónica. Tomando en cuenta que la región amazónica comprende una serie de colinas que nacen desde la cordillera de los Andes orientales y se extiende en una gran llanura de exuberante vegetación. Son varios los países que comparten con Ecuador la selva amazónica. Esta región tiene aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de bosques húmedos tropicales con una inmensa diversidad de plantas y animales. La altitud de la parte baja de la Amazonía es de unos 300 metros sobre el nivel del mar y en la zona de la cordillera puede alcanzar hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar. La cuenca amazónica está formada por la influencia de numerosos ríos y caudalosos. Los ríos lo que son caudalosos. Y bueno, ya vamos a pasar a la materia de estudios sociales. Déjeme cambiar la diapositiva, que se pueda ver. Ya, entonces vamos a ver acerca de la diversidad y también de la unidad de la población. Que recuerden que esto es lo que nosotros estábamos viendo previamente en esta materia acerca de las culturas y las poblaciones. A ver, entonces, vamos a ver de la diversidad y unidad de la población mundial como tal, con respecto a la diversidad de culturas. Bueno, hay que tomar en cuenta. Ah, un momento. No, dejémosle nomás. Hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas consideradas diversas. Unas en este caso, han cubierto grandes extensiones y han constituido lo que son grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas y otras han existido por milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas y otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, lo que son las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas unos con otros. Y han surgido lo que son recelos que en unos pocos casos han terminado en guerra. A veces lo que son las diversidades no generan respeto mutuo, sino lo que son enfrentamientos. Y bueno, en los otros hablan idiomas diferentes, practican otra religión, eh, también tienen diferentes costumbres, lo que provoca a veces que surjan tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, entre lo que son los pueblos dominadores y los indígenas en América. Esto ha sucedido entre cristianos y occidentales y también en árabes islámicos. Pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica, como los esfuerzos que se han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y creencias. Es verdad que hay culturas que tienen diferentes formas de ver lo que es la vida, conocida como la cosmovisión, y que en muchos de estos casos se dan lo que es enfrentamientos en el sentido de que lo que quizás hace uno, el otro no lo ve de buena manera y considera como una falta de respeto hacia su cultura, pero quizás la cultura contraria no lo considera como tal una falta de respeto, porque para su cultura está bien. Es como que decimos que cada uno de ellos es la caperucita roja y los demás son el lobo feroz. Y bueno, parte de esto también, cuando hay estos conflictos, siempre tiene que haber un diálogo.
Y bueno, si hay un diálogo, estas culturas podrán vivir y podrán coexistir en un mismo espacio geográfico, como han habido casos. Bueno, hay que tomar en cuenta también que nosotros somos una sola humanidad. Las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a una misma especie, es decir, a la especie humana. Es decir, que son iguales en lo que es su dignidad y derechos, así como hay culturas, así que hay que tener en cuenta que no hay culturas superiores e inferiores. No hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior y otras a otras solo es peligroso, sino que es falso. Varios conflictos, varios conflictos han habido a lo largo de la historia cuando un grupo de personas se cree que su raza es una raza superior. Véase el conflicto de Chile, lo que es, perdón, lo que es me estoy en otro lado, lo que es la Segunda Guerra Mundial, que Hitler consideraba que los alemanes eran una raza superior y que ellos debían dominar con respecto a lo que estaban en la tierra. Y todo eso que trajo fue muerte, considerando la Segunda Guerra Mundial como el conflicto bélico que más muerte trajo hacia las personas, más de 10 millones de muertes, superando con creces a la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver acerca de los enfrentamientos. Bueno, también que las características físicas de los seres humanos, como el tamaño, la forma de pelo y el color de los ojos o de la piel o de sus rasgados culturales, como costumbres, lengua o religión en este caso, no los vuelve absolutamente distintos entre sí, tomando en cuenta que la humanidad es una sola, porque todas las personas humanas son parte de la misma especie. Inclusive, se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados en común, los cuales evolucionaron hace muchos siglos en África, y sus descendientes poblaron a todo el mundo por parte de las migraciones. Contra las opiniones de quienes sostenían que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas, las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual, con el mismo número de genes similares, y todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Y bueno, enfrentamientos y diálogos. Ustedes saben que el ser humano también se caracteriza por tener ese sentido de la pelea entre el enfrentamiento. Hay personas que han pensado que la mejor manera de superar los enfrentamientos entre pueblos, culturas y civilizaciones es suprimir sus diferencias. Pero además de esto, resultar imposible que se vuelva homogénea la humanidad, al intentar suprimir las diferencias, se han destruido elementos de identidad que son grandes valores que deben ser preservados. Tratar de que a la fuerza, todos en este caso, hablen el mismo idioma y crean en el mismo Dios, no solo es un atropello, sino que también es un error, puesto que la única forma efectiva de superar lo que son las tensiones es mediante el diálogo, que respete las diferencias, siendo que al mismo tiempo que logre desvanecer los recelos existentes y reconozca el valor de lo que es la diversidad como tal con respecto a los enfrentamientos. Ahora, se nos hace la pregunta de cuántas personas hay en el mundo. Vamos a hablar acerca de la población mundial. Bueno, aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según los cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del 2015, la población del mundo era de unos 7.350 millones de personas. Tomando en cuenta que al inicio de nuestra era, es decir, desde el 2015, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones. Es decir, que en un cuarto de milenio, un cuarto, perdón, de millardo de personas, el primer millardo alcanzó en los años 1800 y el segundo 127 años más tarde.
y después cada millardo adicional se representa en periodos mucho más cortos. El tercero en 1960, el cuarto en el 74, en el 87 y el último, que es el séptimo, hasta el 2011. Y bueno, ahora nacen en el mundo aproximadamente, es una estadística, de 267 niños y mueren 107 personas por minuto. De ellos, 25 son, en este caso, nacimientos y 25 muertes por minuto en los países desarrollados, 241 nacimientos y 84 muertes en los países pobres. Hablando esto de la natalidad y la mortalidad, también nos viene un tema muy importante, que es hablar acerca de esto mismo, de cómo nacen y cómo mueren las personas en el mundo o en el país dependiente de ello. Hay que tomar en cuenta que las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad y los niveles de la mortalidad. El número promedio de las personas que nacen en un lugar y tiempo determinado, que incrementa la población existente, se llama natalidad. Y el número de personas que muere en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Ya, entonces vamos a ver la transición geográfica. Hay que tomar en cuenta que hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento, porque las altas tasas de natalidad, que es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anuladas por las altas tasas de mortalidad, es decir, por las muertes. Muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a las poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población. Y bueno, a partir del siglo XVIII y con más fuerza en los siglos siguientes, fue bajando la tasa de mortalidad. Nacían más personas de las que morían. Esto debido principalmente a que mejoraron condiciones de vida. Entre otras causas, mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvaban las vidas. Todo este incremento de la población se dio en lo que es la revolución industrial, siendo que al crearse las industrias, también se desarrollaron nuevas áreas como es la medicina, la salud, la farmacología. Y bueno, aumentar esto también aumentaba la expectativa de vida de las personas, considerando que antes tener 50, 45 años ya estaba uno en una edad adulta. Y ahora, como dicen que los 40 son los nuevos 20, las personas viven más. Obviamente depende también cómo se cuiden. Una persona que se cuide en su salud, en su alimentación, que realice deportes, va a vivir más de 80 años, si es que no padece de alguna enfermedad grave o de algún accidente fortuito. Pero ya se estima que un promedio de vida actualmente está entre unos 60 a unos 75 años de vida. Hay personas que han llegado a durar hasta más, 100 años, 108 años. Todo depende, como les menciono, con cómo se cuiden estas personas. Y obviamente con las medicinas, con los nuevos tratamientos, siempre se está buscando alcanzar o aumentar la expectativa de vida de las personas. Ahora vamos a ver cómo se dan las poblaciones en los continentes. A ver, un momento. Bueno, este fenómeno, también conocido como la transición geográfica, comenzó en Europa y luego se extendió a los demás continentes. Así pues, entre 1800 y hoy en día la población mundial se ha multiplicado por 7 veces y algo más. Se estima que la población mundial alcanzaría unas 11 mil millones de personas en el 2100, momento en el cual prácticamente dejaría de crecer. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos. Las predicciones carecen de certezas y deben ser aceptadas con mucha precaución.
Obviamente todo esto va a depender de también cómo cuidemos nuestro planeta y si llegamos hasta el 2050, hasta el 2100. Bueno, la población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. En este caso, en los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asientan más o menos, aproximadamente, perdón, unas 4.000 millones de personas, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África con 1.000 millones, Europa con 788, América del Norte 500, América del Sur 400, América Central 48 y Oceanía 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace aproximadamente 2000 años, la proporción de las poblaciones de continentes habrían sido parecidas, pero tomando en cuenta a lo que es Asia y a lo que es Europa, es decir, los viejos continentes han perdido en porcentaje y lo han ganado los nuevos África, América y Oceanía. El país más poblado del mundo actualmente es China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, que todo el continente americano y que todo el continente africano. Los cinco países que le siguen en población es India, 1.200, Estados Unidos, 325, Indonesia, 255, Brasil, 203 y Pakistán, 188. Según las proyecciones de las Naciones Unidas en el año del 2100, el país más poblado del mundo será India, con 1.600, seguido por China, con 1.000 millones, Nigeria, 752, Estados Unidos, 450, y la República Democrática del Congo, con 389 millones de habitantes que van a tener para ese entonces. Mira, con respecto a las desproporciones poblacionales, tenemos que en el 2007 a nivel mundial, la población urbana ya superaba a lo que es la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. América del Norte es el continente más urbanizado, con un 81%. África y Asia son los menores urbanizados, con un 41%. Y los demás continentes tienen la mayor proporción urbana, que son América Latina, Europa, Oceanía, con un 78, 64 y 73% respectivamente. Además que si se considera la relación entre los países ricos y pobres del mundo, en términos generales, se podría establecer que el conjunto de los países desarrollados están poblados ahora por 1.300 millones de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados y se entiende que están en el primer grupo de países europeos, de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo. Pero a lo que se refiere al uso de los recursos del planeta o la desproporción es inversa, siendo que los países ricos o los países desarrollados son pocos. Además, que concentran el consumo del 73% de energías y acumulan el 97% de las riquezas mundiales. Y estas pueden ampliar su aprendizaje sobre las características económicas y sociales de la población, en este caso con los anexos cartográficos. Ahora, la población ecuatoriana. En 1800, la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 16 millones actualmente. Es decir, que en 250 años se ha multiplicado 30 veces la población. Esta última cifra es sorprendente, ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones como Estados Unidos o Brasil, por ejemplo. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en 1950 los ecuatorianos no eran más de 3 millones y en 1972 alcanzaron un 6 millones por ahí. Y ahora la población ecuatoriana es de apenas 1. La población en este caso se considera al respecto a la población mundial. A ver,
Ahora vamos a ver acerca de las poblaciones por las edades. Bueno, cuando se estudia el volumen de las poblaciones en el mundo, un dato importante es establecer cuántos de ellos son niños, jóvenes y también adultos. Y esto no solo por curiosidad, sino porque ello influye en la vida del trabajo, en la educación y en los servicios de salud. Por ejemplo, una población con la mayoría de jóvenes se debe enfatizar en el sistema educativo. Cuando la mayoría son adultos mayores, es preciso dedicar recursos al cuidado y a las pensiones por la vejez. La población mundial ha ido en este caso creciendo en forma acelerada, pero no siempre ha sido igual a la proporción de la población según las edades. Hace no mucho, en el año del 2014, la mayor proporción de la población mundial correspondía a las personas entre un 25 y 54 años, seguida de los niños y niñas entre 0 y 14, y el grupo de 14 y 24 correspondía al 16%. Y los grupos de 55, 64 y 65 años en adelante tenían algo más del 8% cada uno. Las cifras, por otro lado, presentadas de esta manera, sin embargo, pueden verse desde otro punto de vista. Por ejemplo, si bien el grupo de las personas de mediana edad, entre 25 y 54 años, tiene la mayoría y se consideran la proporción por años, el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años es la más alta, tomando en cuenta que los jóvenes en el mundo son el sector de edad con más alta presencia en la población. Y la distribución por los continentes, sabemos que la población mundial no está distribuida de manera igual en todos los continentes. De modo que si queremos tener una idea un poco más exacta con respecto a los porcentajes que hemos conocido, en este caso deben complementarse con la distribución poblacional de cada uno de ellos. Ahora, las consecuencias sociales. La estructura o la distribución por edad de la población tiene una enorme influencia en la realidad social de los continentes. Las regiones y los países en el que haya más niños y niñas o jóvenes o más personas adultas inciden en la forma en la que la sociedad se organiza y se enfrenta a lo que son las necesidades. Los países con las poblaciones de jóvenes con alto porcentaje de menores entre 15 años tienen que invertir en un sistema educativo y deben construir más escuelas, mientras que los países con población de edad más avanzada, es decir, con un alto porcentaje de 65 años de edad o más, tienen que invertir más en el sector de la salud y en el servicio de personas mayores. Un asunto fundamental es lo relacionado con el empleo. Mientras los países con poblaciones más jóvenes deben generar más empleo para los habitantes que se incorporan a la vida del trabajo, los países con una proporción mayor de adultos mayores debe incrementar la seguridad social, sobre todo con las pensiones de retiro, como los sistemas de seguridad social, los aportes de las personas que están trabajando y también lo que es el que, bueno, tomando en cuenta el caso de Core, es interesante notar que los datos no aparecen muy diferentes a los promedios mundiales, siendo que el número de hijos es 2.5 frente a los 2.5 de la esperanza de vida a lo que es al nacer. A ver, ahora con los casos específicos. Bueno, el estudio de la población mundial se enriquece, dicen, comparan algunos casos que permiten lo que es comparar a los países con mayor número promedio de hijos por mujer, que es superior a 6, y se encuentran en África, Somalia, Mali, Chad, Angola, el Congo, Burundi. Y bueno, el toque de esperanza de vida al nacer en algunos países supera los 80 años. La esperanza de vida en Hong Kong es de 83 años, la de Japón también 83, Italia 82, Suiza es de 82, Singapur de 82, Islandia 82 y España también es de 82 años. Ahora, cuando hablamos en este caso de una idea falsa, hay que tomar en cuenta que en muchos lugares hay la idea muy generalizada que en el mundo o en los países individuales
hay muchas más mujeres que hombres. Se llega incluso a decir que hay 7 mujeres por cada hombre. Los argumentos que se dan son muy variados. Entre otros, es que una compensación por la naturaleza, porque en las guerras mueren más hombres que mujeres, que los médicos afirman que las mujeres son más resistentes a las enfermedades, o simplemente que en las calles se ven más hombres que mujeres. Todas estas afirmaciones no son verdaderas y muchas veces son productos del machismo. La verdad es que en el mundo hay un número muy parecido tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, en el 2014 había un total de 7.000 millones de personas. Es decir, que habían entre 3,7 millones de hombres y 3,5 de mujeres. Es decir, que la población era muy equilibrada, aunque los hombres era ligeramente mayor. Las cifras que se disponen actualmente muestran que en la historia ese equilibrio se ha ido manteniendo, aunque hace pocos años el número de mujeres era ligeramente más alto, siendo que la naturaleza ha ido regulando el número y la proporción de miembros de ambos sexos en la población, puesto que cada año nacen siempre números similares de lo que son niños y lo que son niñas. Con respecto a las mujeres y los hombres, al momento de nacer, los hombres son ligeramente más numerosos que las mujeres. Según información disponible, en el mundo nacen actualmente 107 hombres por cada 100 mujeres. Y a medida que las personas crecen y ganan edad, esta relación disminuye hasta la edad de los 45 años, donde los hombres son mayoría en el mundo y de allí en adelante hasta las edades más avanzadas, las mujeres son más que los hombres. Esta realidad ayuda a explicar por qué la esperanza de vida al nacer de las mujeres es siempre superior a la de los hombres. Actualmente, los hombres en el mundo, la esperanza de vida es de 68 años, mientras que el de las mujeres es de 72 años. La diferencia es significativa. Según también los continentes, esta preferencia sexista da la muerte a los hombres frente a las mujeres se repite, aunque en diferentes dimensiones. La diferencia más marcada es la esperanza de vida entre las mujeres que se encuentran en Europa, que es de 7,1 años, y la menor es en África, que es de 2,7 años. Y bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar de grabar.